Buenas tardes. Buenas. Bueno, ya se nos están uniendo. Buenas tardes, Javier. Y José Manuel. Muy bien, muy bien. Me gusta esto de que ya empecéis, ya os lo dije ayer, de que ya empecéis dando las buenas tardes ahí por el chat. Que eso es que ya sabemos manejar bien el tema del Zoom, que empieza a ser importante para todos. Con esto del coronavirus nos hemos vuelto todos digitales. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos una tarde más. ¿Os acordáis que ayer empezamos a hablar del tema de contabilidad para las asociaciones? Estuvimos viendo, mejor analógicos, dice Ana, ya, mejor pudiendo achucharnos, ¿verdad? Pero no puede ser, de momento, no nos dejan. Ayer empezamos el tema de la contabilidad y estuvimos viendo, es importante para el tema de contabilidad diferenciar bien los conceptos de ingresos, gastos e inversiones. Porque los presupuestos se hacen con ingresos, gastos e inversiones y la contabilidad también. Bueno, a la contabilidad, yo os lo contará luego Miguel, hay que sumar también lo que ya tiene la asociación, lo que llamamos el patrimonio de la asociación, y hay que contabilizar las amortizaciones, que es la inversión que compramos y que se amortiza en varios años, no se amortiza solo en un año. Las amortizaciones las regula Hacienda, ¿vale? Y las regula en función del bien. Es decir, hay un plazo para amortizar el coche, hay un plazo para amortizar el edificio, hay un plazo para amortizar el ordenador. O sea, todo se amortiza conforme por decirlo así, conforme a unas tablas que todos los años publica Hacienda. Esto quizás es un poco complicado para aquellos de vosotros que no tenéis demasiado material, pero por lo que he visto, hay algunos que amortizan ya parte del material que dedican a trabajar o a producir, ¿no? Yo creo que alguno de vosotros nos ha mandado un ejercicio, me ha dicho Miguel, con lo cual, si quieres, Miguel, lo puedes compartir y en base a ese lo explicamos y luego pues os damos paso y nos vais contando, a ver si encaja más o menos con vuestra definición de ingresos y gastos. Raúl Garrido, José Raúl Garrido ha sido el que lo ha facilitado, que es de la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono de Valladolid. Y nos ha hecho una diferenciación, ellos lo que se dedican, lo pone aquí, es un vivero educativo de especies autóctonas, no venden plantas, no hacen jardines ni parques, solo plantan en el monte, en el suelo público, en colaboración con asociaciones locales de ayuntamientos pequeños. Y aquí nos ha hecho una diferenciación, pues la verdad muy simple, pero la verdad muy útil, porque al final es lo que es. Sí que a diferencia entre gastos e ingresos, hay una cosa que sí que matizaría, es que los gastos están exentos para todo el tema de IVA, impuestos sociales, etcétera. Lo que nos afecta, que es lo que hablamos el otro día, es los ingresos, lo que nosotros ingresamos, y es lo que tenemos que ver, porque es al final lo que le suscita interés a Hacienda. Pues, por ejemplo, él habla de herramientas como azadones, palas de sacar la turba, mantillo, material de riego, papelería y fotocopias, pagos de kilometraje, protectores Fortetube, alvéolos Projar, que duran 4 años, transferencias autobús, que esos pues serían gastos. Sí que es verdad que no sé si luego si quiere Raúl, le iba a llamar José Ramón, no sé por qué, perdón. Raúl, explicarnos un poco, bueno, contarnos porque el tema de los alvéolos Projar, que duran 4 años, yo no sé si se consideraría inversión, como nos habla abajo de los hierros y perfiles para las mesas y estructuras para el hierro, que de hecho voy a hacer un poco de zoom para que lo veáis qué es esto, que entiendo que es una estructura en la que se cuelga unas mangueras o un sistema de riego por irrigación que riega desde el techo. Y luego la parte que más interés se puede tener es los ingresos, que están las cuotas de los socios, los donativos y las subvenciones, que en este caso pues subvenciones por lo que veo no aparecen aquí, que esas están exentas, que dentro de los donativos nos especifican la devolución del pago de kilometraje y la sobrante del pago del autobús. Y luego el pago del bus por los socios, y se hace en carácter de
de donativo, pues también estaría exento. Pero ojo, porque el pago del autobús, si se hace directamente al bus, no lo contabilizamos nosotros. Raúl, te ha abierto el micrófono, por si quieres explicar algo. El pago del bus por los socios, si se hace directamente al bus, es decir, si lo pagan los socios directamente, no es un donativo, ni es una cuota, ni es una contribución, ¿vale? Si se hace pagando el dinero a la asociación y la asociación paga el bus con ello, habría que considerarlo no como un pago de bus, habría que considerarlo como una cuota de los socios para poder desarrollar la actividad, para que sea renta exenta, ¿vale? Es un tema de terminología para que nos entendamos, pero bueno. Y sí, efectivamente, el tema de los alveolos Projar, que si duran 4 años, irían a inversión, porque todo aquel bien que no sea de consumo inmediato y se destine a amortizar durante varios años, se considera más inversión que gasto, ¿vale? Raúl, si quieres decir algo, puedes hablar. Sí, lo del autobús. En un principio lo que nosotros hemos hecho ha sido desde la cuenta de la asociación hacer la transferencia a la empresa del autobús. Y luego los socios hemos pagado lo que nos correspondía del autobús, que lo hemos pagado entre todos, y ese dinero pues lo hemos vuelto a ingresar en la cuenta. Vale, pues eso y había lo tenéis... una pequeña cantidad que sobraba, porque hubo gente que se apuntó más a mayores, y ese dinero es lo que teníamos ahí como donación sobrante de los pagos del autobús. Vale, pues a ver, lo de donación sobrante de pagos de autobús está bien contemplado, lo del pago de bus por los socios no lo pongáis. Lo que tenéis que poner es, bueno, lo podéis poner, pero considerarlo como una cuota extra, ¿vale? Cuota extra de los socios para el pago del autobús. No digo tanto a la hora de hacer el presupuesto, sino si tuvieseis que hacer una explicación ante Hacienda, lo que tenéis que decir ahí es que no es que los socios paguen por ir en autobús, porque si los socios pagan por ir en autobús, estaríamos cobrándoles y eso sería una renta no exenta, sino que los socios participan en los gastos de la actividad. En tanto en que participan en los gastos de la actividad, pagan esa actividad, ¿vale? Es una cuestión de terminología, pero es que esa terminología es la que decide o la que Hacienda utiliza para decidir si son rentas exentas o no son rentas exentas, ¿vale? Y luego el tema de los alveolos, ¿no crees que sería mejor destinarlo a inversión? Ya, es que como son estas bandejas que se ven por ahí también en la foto, donde va la planta, que no dura toda la vida, pues eso tiene un desgaste. También se podría considerar como material fungible porque te dura pues 4 años, igual que te puede durar, pues no sé, otros materiales a lo mejor de oficina. Claro, también, lo que por pasa ejemplo, es los libros. a ver, inversión sería todo aquello que se utiliza para producir, todo aquello que compramos para producir y que no se gasta en el momento. Es decir, la luz no es inversión. ¿Por qué? Porque la luz la consumes y se gasta. Ahí no hay tutía. Un folio de papel, pues tampoco, porque eso se consume y se gasta en el momento, ¿vale? La tierra. Bien, La tierra se consume y se gasta en el momento, porque la plantas, una vez que la plantas ya, no tal. Claro. Ahora, todo aquello que puedes utilizar para producir y que además tiene una duración más allá de 1 año, pues sí que lo puedes considerar inversión. Luego ya dependerá de cómo te compense más ajustarlo en la contabilidad, bien. ¿vale? Porque hay veces que no te interesa hacerlo por un tema contable. Y luego hay una serie de elementos que obligatoriamente son amortizables, que son todos los que tienen que ver con las nuevas tecnologías, los vehículos, los edificios y las maquinarias que se utilizan para producir. Por ejemplo, si tenemos una panadería, el horno que usamos en la panadería no es un gasto, es una inversión, porque no lo usas para producir el pan. ¿Vale? Esa sería un poco la filosofía. Pero bueno, está bien. De acuerdo. A ver, alguien más que se anime a contarnos sus ingresos y gastos. Para ver si hemos entendido el concepto. Gracias, Raúl. Maribel, en el chat ha escrito José Manuel. Vale, no lo había visto. No, nada, no. Pone gastos, dietas, gasolina, alojamiento para exhibiciones, campeonato. Entiendo que es Te lo ha escrito a ti solo, ¿eh? Pues me lo ha escrito a mí, correcto. Pues mira, lo pego si queréis
para que lo tengáis todos. Sí, yo creo que sí, porque así... Ahí lo Eso es, tenéis. perfecto. Vale. Pues mira, por lo que pone aquí, entiendo que es una asociación deportiva. Un Pues no club, sé, ¿no? Un club un club deportivo. deportivo, sí. Un club Vale, deportivo. Y pues las compras de agua, cartuchos de tinta, papelería, línea de teléfono, voz y datos, comisiones bancarias, seguro, alquiler de la sala, pagos, todo esto son gastos. Gastos, correcto, regalos invitados, etcétera, etcétera. Propaganda de eventos del club, café, etcétera. correcto. Hosting dominio No, web, cuotas federativas, vale, correcto. cuotas federativas y las inscripciones en campeonatos. Y luego ingresos, que están las cuotas de los socios, donativos y subvenciones, que esos Bien, están exentos. Y luego las inversiones, material deportivo que se utilice para la competición y exhibiciones y materiales como micrófonos inalámbricos, discos duros externos. Pues eso estaría bien. claro. Por ejemplo, los micrófonos inalámbricos, a ver qué pensáis. ¿Los micrófonos inalámbricos serían un gasto o serían una inversión? ¿Qué os parece? Lo podéis escribir, ¿eh? Una inversión. Una ¿Por qué una inversión. inversión? Porque se utilizan más de una vez, ¿no? Ahora bien, también hay una regla de la agencia tributaria según la cual aquello que hay que, para decirlo así, hay que cumplir dos requisitos. Uno, que sea algo que no se gasta en el momento y se pueda reutilizar varias veces. Y en segundo lugar, que sea algo que se utiliza para producir algo, ¿vale? En este caso decimos, bueno, pues ¿para qué nos sirve el micrófono? Para que funcione un evento, para que el evento tenga lugar. Entonces, son los dos requisitos, ¿eh? O sea, tiene que ser algo que sirva para producir y algo que, que sea amortizable, que no se gaste en el momento y que dependa de la vida útil, que sea reutilizable, ¿vale? Perfecto. Y los discos duros externos, pues igual, porque los discos duros externos se pueden reutilizar varias veces y se utilizan para más cosas. El material deportivo, pues por ejemplo, del material deportivo sería para entrenamiento, competición, exhibiciones, podría ser, por ejemplo, todo lo relacionado con balones, canastas, bueno, lo que sea, quiero decir, no sé de qué es el club, pero bueno, todo lo que tenga que ver con el entrenamiento, correcto. Pero ahora bien, la equipación de los jugadores, ¿eso que cómo lo consideraríamos? ¿Un gasto o una inversión? Ana dice que un gasto, ¿los demás? ¿Cómo lo vemos? Un gasto, dicen aquí. Es un gasto porque la equipación, teóricamente, y voy a poner un caso excepcional, se da al jugador y es el jugador el que la usa. Pero si son petos, muy bien, ahí está Miguel estupendamente, como se nota que Miguel es el del club deportivo. Pero si son equipaciones que no se dan a los jugadores, sino que, por ejemplo, se utilizan para anualmente participar en una competición y se le dan solo en el momento en el que se juega, eso podría ser considerado una inversión, ¿vale? Miguel dice que los petos, efectivamente, los petos los utilizan más de una persona, no están asociados a una persona, por lo tanto ahí iríamos a una inversión, ¿vale? ¿Alguien más que quiera compartir el tema gastos, inversión, ingresos? Y muy bien con los ingresos, veo que no tenéis ninguna cuota no exenta. O sea que lo hacéis bien, quiero decir. No tendréis que pagar, en vuestro caso. Pues solo tenéis cuotas de socios, donativos y subvenciones, pues está controlado. ¿Alguien más que se anime? Venga, o que me pida la palabra y lo diga verbalmente, lo que queráis. A ver, tenemos... Me he silenciado un momento, ahora te digo... Vale. A ver. Yo creo que... Te he dado paso, ¿eh? Yo creo... A ver si... Eso. A ver, mira, Yo creo que todos vosotros os conocéis porque me suena que habéis hecho una ronda de presentación, pero si queréis y decir vuestro nombre y tal cuando os presentáis, sobre todo los que no tenéis puesto el nombre en la pantallita, ¿vale? buenas tardes, yo soy Juan Carlos de Trave y bueno, estoy mirando el chat de Miguel Ángel y pone
en gastos pone pastas y eso. Y ayer Isaías puso que ni un tomate. No, Isaías ayer dijo que no se podía regalar al monitor ni un tomate. No, que no se pudiera, no, que la asociación no pudiera poner pastas y cafés Café, eso para es. hacer un evento. Es otra cosa. Isaías ayer se refería a que cuando él iba, creo, de todas formas está Isaías, luego le preguntamos, pero yo creo que Isaías ayer se refería a que cuando ellos van a dar una charla como monitores o como profesores o como docentes, no pueden recibir regalos, ni un tomate. No a que... No, comentó que se hacía un tipo fiesta o algo Sí, y que vamos, que no, bueno, que lo explique él. sí, eso. Espera, a ver, que le abro el audio. Ya puedes abrir el audio, Isaías. Pues mirad, el tema es el siguiente. Como os decía, nosotros somos un grupo sin ánimo de lucro, por lo tanto, ningún ingreso, ¿vale? Ni cobramos nada, ni a los que van a nuestras clases se les cobra absolutamente nada. Lo que ocurre es que en años anteriores, de hace 2 años para atrás, pues hombre, cuando se terminaba el taller, si vamos a poner que era de 3 meses, porque eran de 3 meses los talleres, pues cuando se terminaba el taller el último día, entre todos, pues llegaba, como trabajábamos en los centros de personas mayores, casi todos tenían bar, ¿no? Y entonces les decíamos que nos pusieran, o decían los alumnos, vamos a hacer una pequeñita cuerda, nos ponían un café y unas pastas. Bien, lo podíamos hacer allí dentro, ¿vale? No pasaba nada. Pero se parece que en alguno de estos talleres, y concretamente debió de ser en un taller de baile, pues por lo que fuera, alguien quiso darle un dinero al monitor. Como no se lo podía dar en la mano, no faltó quien debió de observar que se lo metieron en el bolso de la chaqueta en la percha. Pues hubo una denuncia y a raíz de ahí ni un solo tomate del que tiene la mejor huerta de este mundo. Claro, a eso me refería yo, no es el mismo caso. En este caso, lo que plantea Isaías es que, trasladándolo al caso de Miguel Martínez, imagínate que un alumno quiere pagar al monitor que le está entrenando. No es el mismo caso. Una cosa es que el monitor o el club haga un ágape para celebrar el intermedio de los partidos o para celebrar el fin de curso, y otra cosa es que el monitor, el alumno, no sé si son alumnos, quiero decir, no sé si son niños o no, pero bueno, que el que forma parte del club deportivo, es decir, el jugador quiera pagar al alumno. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Lo que no se puede es pagar al profesor, al monitor, etcétera. Eso es lo que el ayuntamiento no considera. Pero ya lo expliqué ayer, no lo considera porque ellos las actividades las consideran gratuitas. Entonces ahí estaríamos entrando en si tienes que pagar, no son gratuitas. Pero una asociación puede perfectamente organizar un ágape. La asociación puede organizar un ágape y pagar las pastas y pagar el resto de las cosas, ¿vale? Y de hecho, la mayoría de las asociaciones lo hacen. Quiero decir, cuando finalizan sus actividades, pues hacen una especie de fiesta o como lo queráis llamar. Y eso serían gastos, entre otras cosas porque se consumen en el momento y no son amortizables. ¿Vale? Eso sí que está claro que son gastos, ¿vale? A ver, pregunta, he visto por aquí una pregunta de cómo se paga aquello que es amortizable. A ver, bueno, voy a dejar hablar primero a Isaías para acabar este tema y luego ya voy contigo. Mirad, nuestros estatutos constan de que debemos de hacer 6 reuniones al año. 5 de ellas, lo que de alguna manera en la estructura nuestra llamamos junta directiva, que la junta directiva compone junta de gobierno, que somos
por ejemplo, presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, y luego junta directiva, que son todos los vocales de todas las provincias de Castilla y León. Pues bien, al finalizar cierto trimestre o cuatrimestre, pues nos reunimos. ¿Dónde nos reunimos? Generalmente nos reunimos aquí en Valladolid porque es digamos, el punto más cercano para todos ellos, ¿no? Porque de Béjar o de Miranda de Ebro o de Aranda de Peñaranda de Bracamonte, no. Joder, de Arenas de San Pedro, etcétera, etcétera. Son distancias exageradamente largas para trasladarnos todos a esos puntos exteriores de la comunidad, ¿no? Entonces nos reunimos aquí en Valladolid. Pues bien, pues hacemos, oye, lógico, tenemos que hacer una comida, tenemos que tratar nuestras cosas, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer de ahí en adelante, invitamos, como decía ayer, a alguna autoridad del ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León, o alguna personalidad que nos dé una charla sobre un tema concreto. Pues bien, eso sí, eso lo pagamos de nuestro, o sea, de la recaudación que tenemos de nuestros socios, que pagamos 3 euros al año. 3 euros al año. Y además os comentaba que cuando les vamos a ingresar en caja tenemos que hacer trampilla, porque si no nos cobran 3 euros a cada uno, también por hacer dicho ingreso. Qué pena. Y en lo demás no, porque lo que os explicaba anteriormente, pues no sé, era un fin de taller, un fin de fiesta, y sin embargo eso nos lo han hecho desaparecer. El fin de fiesta de un monitor con sus 15, 20 alumnos, eso nos lo han hecho desaparecer. Gracias, Isaías, por la aclaración. Seguimos. Creo que hay una consulta sobre el tema de cómo se paga lo amortizable. Miguel Ángel, ¿lo explicas tú? Sí, Perdón, sí. Miguel. Sí, nada, no, Miguel Ángel soy, o sea que no pasa nada. Pues entiendo que la pregunta va que cómo se contabiliza todo lo amortizable. Al final, tú cuando compras, por ejemplo, el caso de un ordenador, tú lo pagas en el día, yo qué sé, lo compras hoy, 27 de mayo, y el ordenador, como Maribel os ha dicho en otras ocasiones, tiene una vida útil. ¿Y qué hace para contabilizarse contablemente esa vida útil? Tú le vas restando, es decir, si tiene una vida útil de 4 años, pues se reparte, si lo haces de manera proporcional, se reparte el precio del ordenador entre los 4 años. ¿Por qué? Porque el ordenador se entiende que se desgasta, que con el paso del tiempo esa inversión que se ha hecho se va desgastando. Y claro, va perdiendo valor. Y entonces es donde va la amortización como tal, si es un balance, yo me voy un poco quizás al ámbito de empresa, pero se contabilizaría en ese caso en la cuenta de pérdidas y ganancias como un gasto, porque tú hiciste una inversión, en el balance se reflejaba como que tú has gastado el dinero, pero has conseguido un mayor, no patrimonio, pero sí un activo dentro de un activo, un bien. Tienes un bien que va a estar ahí durante un periodo de tiempo. Pero claro, como va perdiendo dinero todos los años, eso se contabilizaría como gasto. Se puede hacer, hay distintas, pero eso tampoco os quiero liar, puedes amortizarlo, igual que lo compras, amortizarlo en ese mismo año, y entonces que decir, pues oye, el ordenador ya está en ese sentido gastado, porque bueno, pues no sé cómo irá esta inversión de hierros de perfiles, claro, todo depende, es una contabilidad quizás algo más compleja, porque al final lo que manejáis más las asociaciones son ingresos y gastos. Yo ingreso por cuotas de socios y me lo gasto que son 500 euros, imaginaos, pues en hierros y perfiles para las mesas y la estructura para el hierro. Pues oye, pues todo eso, tú lo compras, lo tienes ahí como un gasto y luego lo tienes, que es un bien tuyo, lo has contabilizado como un gasto y claro, pues al final en el flujo, en lo que es la caja, la tesorería, pues tienes un ingreso que es de las cuotas de socios que se va directamente al gasto de la inversión que has hecho. No sé si es esto, si quieres
la Asociación de Prevención si quiere hablar y decir, o si os ha quedado claro. Tampoco quiero ponerme muy técnico porque sí que es verdad que son cosas que, bueno, pues para vuestro día a día es más complicado, que no tampoco se influye tanto. Al tema de las amortizaciones sí que es eso, pérdida de valor del bien que se tiene. Que Te luego, acabo pues, de dar paso. Creo que te he abierto el micrófono para que lo comentes. Gracias, Maribel. Oye, muchas gracias, Miguel Ángel, por nada. la aclaración. Yo quería, antes comentabas hace un momento, Maribel, que en el tema de los centros cívicos que no se puede cobrar. A ver, no exactamente. Yo creo que un poco lo que... Es que yo no conocía el caso de... Lo contaba un poco a colación de lo que ha comentado Isaías, ¿vale? Que a lo mejor el ayuntamiento considera que la actividad o es gratuita o ya está pagada de otra manera y no considera adecuado que el monitor X dé un premio o una aportación a mayores al monitor, ¿vale? Es que sí se puede. Te lo digo porque, de hecho, nos enviaron la circular para las propuestas de uno de los centros cívicos. El precio sigue siendo de los años anteriores y os leo, en cuanto a los precios máximos a aplicar, se mantiene como en años anteriores, 16,50 aquellas actividades cuyas horas lectivas al mes sean menos de 16 y 26 euros aquellas actividades cuyo número de horas lectivas al mes sea igual o superior a 16 horas. Claro, lo que pasa es que tú hablas de actividades y Isaías yo creo que hablaba de charlas puntuales en un momento concreto, por las que ellos no cobran. O sea, quiero decir que No, estas son serían... actividades. Nosotros, Claro, por ejemplo, las charlas que hemos estado impartiendo, por ejemplo, en Juan de Austria, esas han sido gratuitas. claro. Han sido gratuitas. Ahí efectivamente son gratuitas, pero en esto ya son cuando son actividades que son durante todo, desde septiembre, octubre hasta junio, esas sí pueden llevar ese costo y puede cobrar el monitor. Claro, las que son actividades continuadas, efectivamente. Lo que pasa es que ahí les paga el ayuntamiento, es el ayuntamiento el que hace el pago, ¿no? No, es el usuario. Es el usuario, vale. Sí. Con eso el ayuntamiento se evita el tener la responsabilidad sobre el pago, efectivamente. Exacto, ese es el usuario. Y luego, Claro. como los monitores son autónomos, Claro. están dados de alta de autónomos, porque eso es un requisito de los centros cívicos. Si van a cobrar, tienen que ser autónomos. Claro. Entonces, No, luego, claro. el monitor tiene que hacer la declaración del IVA y bueno, pues todo lo el que... IRPF y todo, claro. Exacto. Claro. Hombre, yo creo que es un caso diferente, ¿eh? O sea, me da que el caso es totalmente diferente. Para las actividades, sí, claro. También las asociaciones de vecinos contratan a personas para que den cursos de yoga o de pintura o de lo que sea. Y eso también se puede pagar, pero no a lo mejor el tipo de charla del que está la actividad específica de la que habla Isaías, ¿no? A ver, dice Ana, nuestro IES tiene una actividad deportiva con bicicletas y Lampas hace cargo del mantenimiento, las bicicletas, la compra, etcétera. Bueno, vamos a ver. Esto, dependiendo del tipo de material del que estemos hablando, lo consideraríamos un gasto o una inversión. En cualquier caso, Ana, si cobráis por esta actividad, como es una actividad que no está relacionada, bien, si no cobráis no he dicho nada, pero en este caso en concreto sois un AMPA, en vuestros fines no viene nada que tenga que ver con la campaña deportiva de bicicletas, con lo cual, si cobráis algo por esta actividad, o por poner un caso similar, estaríais haciendo una actividad económica y sería una renta no exenta, ¿vale? Por ponerlo como ejemplo, ya que me estáis dando posibilidad de hacer ejemplos, pues lo ponemos. Y luego, ¿qué sé? Por ejemplo, un kit para reparar pinchazos, pues eso es un poco lo que decía, es un gasto, ¿vale? ¿Es un gasto amortizable? Pues depende del uso que se le dé. ¿Lo podemos ver como una inversión? Lo podemos ver como una inversión en tanto en que sirve para reparar bicicletas para que sigan funcionando. Pero claro, si resulta que el kit es para reparar un pinchazo cada vez, quiero decir que no sé si es el caso, pero bueno, por usar el ejemplo, ¿vale? Pues entonces, obviamente, ese kit de reparación es un gasto. Se usa y se gasta. No lo podemos considerar una inversión nunca, ¿vale? Las bicicletas sí, las bicicletas obviamente son inversión, porque las bicicletas se van a utilizar durante cierto tiempo. No se van a gastar el uso en el momento.
y tendrán una vida útil que Hacienda decide que son X años. Hablo desde un punto de vista contable, otra cosa es la vida útil que le deis vosotros. Pero bueno, esto es un poco similar al coche. A ver, la mayoría de vosotros tenéis coche, ¿no? Y sabéis que a partir del 5.º año, ¿qué pasa con el valor del coche? Que cae en picado. ¿Por qué? Porque esos 5 años es lo que dice Hacienda, que son para amortizar un coche. ¿Lo podemos amortizar más? Sí. ¿Lo podemos amortizar menos? También. Pero bueno, ese es el valor que establece Hacienda. Entonces, la mayoría de los concesionarios, a partir de los 5 años, vas a vender un coche y que te dicen, uff, es que ya se me ha salido de la tabla que ellos tienen, ¿no? Y lo mismo pasa pues con las viviendas, los ordenadores, todas las cosas que se pueden utilizar durante varios años. Para la maquinaria de las empresas pasa lo mismo. Cada sector tiene su plazo de amortización. Para los hornos, para las fresadoras, para los montajes, para todo ese tipo de maquinaria. Bueno, más cosas. ¿Tenéis alguna duda más sobre gasto, inversión o ingreso? Nosotros hemos comprado al instituto un equipo de RCP para aprender los alumnos cómo se hace. ¿Sería una inversión? Pues sí. Sería una inversión porque entiendo que es un equipo que no se usa una sola vez, sino que se usa varias veces, ¿no? Y que tiene un periodo de amortización. Pero al final se lo hemos dado así de motu propio y gratuitamente. Vale. Os habéis hecho una donación al colegio, ¿vale? Bueno, pues no lo podéis amortizar entonces, porque si lo habéis donado ya no es vuestro, que ya habéis traspasado la propiedad al colegio, ¿vale? A ver, no pasa nada porque todo lo regalamos, dice Ingrid. Vamos a ver, ¿cómo se contabiliza la donación? Como un gasto, igual que las donaciones que recibimos nosotros son ingresos, las donaciones que vosotros hacéis son gastos también. Y sí, las donaciones tienen algún tipo de beneficio fiscal, pero solo cuando se realiza en determinados casos, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos una donación a una fundación o a una entidad social de fines de las que llamamos de utilidad pública, o una que está reconocida como entidad social, al mismo nivel que las del IVA, que os hablábamos ayer de las entidades que se consideran de carácter social, pues eso tiene una posibilidad de deducción fiscal. Pero claro, solo nos podemos deducir fiscalmente si tenemos un alta de actividad económica. Si no tenemos una alta actividad económica, no lo podemos deducir. Y en todo caso, la donación la hace la asociación, no la hacen los socios. O sea, no podríais hacerle un papelito al socio diciendo que fulanito de tal ha hecho una donación a no sé dónde. No, ¿vale? Porque no existe. No existe esa donación. Es de la entidad jurídica, de la asociación, ¿vale? Pues yo creo que tenemos que seguir con contabilidad, Miguel, si te parece. Sí. Por ir avanzando. Sí, aunque estas cosas os van a sonar también porque los presupuestos, insisto en que vosotros hacéis presupuestos, hacéis memorias, hacéis todas estas cosas, pero bueno, por avanzar un poquitillo y acabar este tema, que tenemos que ver también contratación. Y el tema de los voluntarios, que aquí algunos se va a sorprender por el tema voluntarios, que usamos a los voluntarios como si fueran trabajadores encubiertos. Y entonces, pues, a Hacienda no le gusta, y a la Seguridad Social tampoco. A ver, continúo, ya queda poco este tema de todo el tema contable, o sea que no os preocupéis. Conceptos que se relacionan, ayer terminamos con el tema de ingresos, gastos, acreedor, deudor, inversión, y ahora pues vamos un poco más a lo que es el valor patrimonial o patrimonio, que es lo que tenemos nosotros, pues si se fuese como tal en un balance, pues sería al final se contabilizaría el capital inicial de la asociación, los beneficios que hubiese o pérdidas del año anterior, etcétera. Patrimonio, pues es eso, bienes y derechos, bienes más derechos de cobro, menos las deudas u obligaciones que tiene la empresa. Los bienes es lo que ya posee la entidad, como la sede, la cuenta bancaria, un ordenador, etcétera. La sede, si os la ceden, no es como tal un bien vuestro, no es al final estáis pagando un alquiler no, porque no pagáis alquiler, pero sería el sitio donde estáis. Derechos de cobro, están los ingresos y lo que tienes pendientes de cobrar, que son pues cuotas de socios, subvenciones, donaciones, cobro de actividades, etcétera. Y luego las deudas y obligaciones, lo que se debe, lo que tenemos que pagar nosotros, pues por el alquiler de un autobús o si hay que alquilar una sala, etcétera. Los pagos y gastos.
distintos tipos de contabilidad que nos encontramos. Está la contabilidad por partida simple, por partida doble, analítica y no analítica. La contabilidad por partida simple, que es, pues como bien dice su nombre, la más simple, no distingue entre ingresos y gastos, solo se estudian las operaciones que hay de caja o tesorería, lo que se mueve al final del dinero. La contabilidad por partida doble, que sí que distingue entre ingresos y gastos y se tienen en cuenta todos los cambios económicos, pues la compra de las estructuras esas de las que hablamos, como, pues porque al final es un gasto, que luego aunque se traslade inversión, pero y todas las cuotas de los socios, etcétera. Da igual que sean da igual que sean movimientos monetarios o no. Y además este tipo de contabilidad permite conocer el valor de la entidad, es decir, al final como tienes que hacer, ver lo que ingresas y lo que gastas, puedes saber lo que vale en sí la entidad, lo que tenéis. Y luego la contabilidad analítica, que esta es quizás la más adecuada, porque no solo se centra en el concepto económico del valor monetario, sino que también la finalidad de los proyectos, pues, y la especificación de las actividades. Pues hemos gastado en hacer esta charla, este taller, tanto en el monitor, tanto en el agape que se ha dado al final, tanto en los materiales. Y hemos ingresado, pues si se ha cobrado cuotas o se ha recibido subvención para esa actividad, etcétera. Bueno, cuotas no, no cuotas porque eso si nos estaría de otro lado, pero bueno, lo que se gastase pues, por la inscripción. Se puede conocer así el valor de cada uno de ellos. Y luego está la contabilidad no analítica, que esta se centra únicamente en la naturaleza y concepto económico, teniendo en cuenta que según se centra unos conceptos u otros, la misma será por partida doble o por partida simple, dependiendo de cómo se lleve. Yo creo que la más adecuada y la que más utilizaréis será la de la contabilidad analítica, porque al final pues, especificáis en qué actividad o en qué charla formativa o en qué proyecto habéis utilizado cada material, cada gasto o cada ingreso. ¿Qué contabilidad elijo? El artículo 14 del que nos referimos ayer, nos dice que las asociaciones han de llevar una contabilidad por parte una contabilidad que refleje. A ver, que alguien ha escrito. Uy, he perdido el chat. Bueno, pues ahora la respondo. Tiene que reflejarse, según el artículo 14, el patrimonio filial de la asociación, el resultado de la contabilidad, la situación financiera de la asociación y las actividades que se realicen. Dada la precariedad de la contabilidad por partida simple, que solo se refiere a los movimientos que tenéis en caja, se entiende que es de aplicación el sistema de contabilidad por partida doble y analítica. Este último permite, que es lo que os decía, un mayor conocimiento de actividades que será necesario para las cuentas anuales que han de ser aprobadas por asamblea, porque al final sí que tenéis más detalle de lo que se está haciendo. El otro es más como ver la cuenta bancaria de lo que ha ingresado y lo que se ha gastado, el de partida simple. Volviendo otra vez al artículo 14, las asociaciones deben llevar su contabilidad conforme a unas normas específicas que les resulten de aplicación. Las normas están en el Código de Comercio, para el supuesto que se trate de una asociación que esté dada de alta en el impuesto a sociedades de actividades económicas, o el Real Decreto 1491-2011 del 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines de lucro y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos para aquellas asociaciones que sean de utilidad pública. Son obligatorias para las asociaciones de actividad pública, aunque aconsejable para todas, porque beneficia a efectos de prueba, ya que podrán contabilizar y justificar y ejercer la actividad económica que se realiza. No son aplicables a federaciones deportivas españolas, federaciones territoriales autonómicas, clubes profesionales y asociaciones deportivas que sean de utilidad pública, que en este caso, por lo que entiendo, no se aplica este último párrafo. Perdona, Miguel, y como decía Sonia, por contestar a Sonia, efectivamente la contabilidad analítica por partida doble es la que se exige en los proyectos subvencionados. ¿Por qué? Pues volvemos un poco a lo que decíamos ayer. Las subvenciones pueden ser de dos tipos. Subvenciones para el funcionamiento de la entidad, que valdría con decir nos gastamos tanto en esto y nos ingresamos tanto,
Y, sin embargo, para un proyecto en concreto para el que recibimos una subvención, lo que tenemos que hacer es justificar el proyecto. Por eso hay que utilizar una contabilidad analítica. De hecho, algunos de vosotros, cuando justifiquéis subvenciones, os daréis cuenta de que hay que asignar determinados gastos, por ejemplo, la contratación de una persona, en un porcentaje al proyecto. Es decir, vamos a pensar que nosotros tenemos un técnico contratado en la asociación y nos dan una subvención para hacer un proyecto. ¿Ese técnico se dedica al 100% a la subvención? No. Ese técnico se dedicará en un porcentaje, en unas horas. Entonces, ¿cuánto tendríamos que trasladar a la contabilidad de ese proyecto? El equivalente del salario de esas horas. No todo, porque también hace otras cosas este señor, ¿no? O, por ejemplo, el alquiler de la sede, la luz, el agua, el teléfono que utilizamos, el tóner que usamos para una impresora. ¿Eso se puede trasladar al 100% a un proyecto? No, eso hay que trasladarlo en un porcentaje, porque el resto del uso lo hacemos a otras actividades, que son las del funcionamiento propio de la asociación. De hecho, si tuviésemos más de un proyecto, podríamos trasladar, por ejemplo, dividir el gasto del tóner entre los diferentes proyectos que tenemos. No vamos a comprar un tóner y una impresora para cada proyecto, sería un poco absurdo, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría eso? Pues se diría, este tóner que vale 500 euros bueno, al año, son de estos 500 años, nos gastamos 200 para este proyecto, 150 para este otro proyecto y 50 para gastos corrientes, que es como se llama a los gastos habituales de funcionamiento de una asociación o de una entidad o de una empresa, ¿vale? No sé si está claro el tema. De momento sí, parece. Pues nada, seguimos. Vale. Luego, las dos últimas normas que hay, está la resolución del 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, y la Ley 49/2002 del 23 de diciembre, que esta nos sonará, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. En su artículo 3 nos especifica que las entidades sin fines lucrativos, en su apartado 8, se establece como uno de los mismos que cumplan un requisito, que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se rigen o en su defecto en el Código de Comercio y disposiciones complementarias. Que eso es lo que en el Código de Comercio lo que hemos visto, lo que os he mencionado antes. A ver, ha comentado Javier Peña. A nosotros, en el convenio anual que firmamos en el Ayuntamiento para las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, nos indican el porcentaje de los gastos, digamos, generales que podemos incluir. No sé si quieres que te abramos micrófono, nos explicas un poco más, Javier. A ver, espera, que le reactivo el micrófono. Hola. Hola. Sí, te oímos. ¿Me oís? Me refería que a lo que habéis comentado antes, que para un proyecto determinado hay que meter de ciertos gastos un tanto por ciento porque se utilizan también para otras cosas, eso es a lo que se refería a lo que he puesto. O sea, nosotros en el convenio que firmamos con el Ayuntamiento para las fiestas de Valladolid nos incluye ya qué porcentaje de gastos, digamos, generales, por ejemplo, de luz, de locales, tenemos que incluir para ese proyecto en concreto. O sea, que os lo da ya fijado, ¿no? De alguna manera. Sí, nos dicen el tanto, hasta qué tanto por ciento podemos incluir de ese tipo de gastos, como puede ser pues, luz, teléfonos, locales si los tuviésemos. Claro, es por eso, gracias Javier, es por eso, porque no se pueden aplicar todos los gastos que tiene la asociación a todos los proyectos, sería injusto, ¿no? Sería replicar el mismo gasto varias veces en varios proyectos y eso no se puede hacer, ¿vale? Esa es un poco la filosofía. Vale, pues continúo con lo que esto ya lo hablamos ayer, que si eres un asociado tienes derecho a acceder a toda la contabilidad, toda la documentación relativa a la contabilidad de tu asociación. Según el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, reguladora del derecho a asociación, en su apartado 2 dice: las asociaciones podrán acceder a los asociados, podrán acceder a toda documentación que se relacione en el apartado anterior a través de los órganos de representación en los términos previstos en la Ley Orgánica 15.999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter oficial. Esto es lo que ayer veíamos, que hay ciertos datos que no pueden ir unidos, como por ejemplo el nombre, apellidos y el DNI,
o nombre, apellidos y la dirección, porque por la ley no son datos sensibles que, oye, eso no tiene más acceso más que, bueno, pues en ese caso la junta directiva, porque es la que maneja a efectos de comunicaciones, etcétera, y relación de miembros. Pero a la hora de, si alguien quiere, algún socio, oye, quiero saber cómo está en el estado de las cuentas, nadie te puede prohibir dentro de la asociación a verlas. Porque para eso eres un asociado. En el caso de pagar una cuota, pagas una cuota, y en el caso de no pagarla porque no hay cuota, pues también eres un asociado, pero porque no se paga cuota, ni tú ni Mira, nadie. Isaías nos enseña el Reglamento General de Protección de Datos, que se lo debe de estar estudiando el hombre. Efectivamente. Efectivamente. Es otra de las obligaciones que atañen no solo a las empresas, sino también a las entidades. Vale. Bueno, no sé si tenéis alguna duda. Ah, perdón. No, espera. Me queda, bueno, podemos, si alguien tiene alguna duda de esto, porque voy a empezar con las cuentas anuales, presupuesto, etcétera, digo, de todo esto, si tenéis alguna duda, levantad la mano o escribid. ¿La petición del estado de cuentas ha de ser por escrito? No. No. Vamos a ver, la Junta Directiva tiene la obligación de tener a disposición de los asociados el estado de cuentas. La contabilidad, por eso hay que hacer contabilidad, ¿vale? Lo que es el presupuesto que se aprueba y la aprobación, o en la asamblea lo que se hace es que se aprueba cómo se ha ejecutado ese presupuesto, incluso el balance, que es de alguna manera un registro, bueno, lo va a explicar ahora Miguel, con el tema de las cuentas anuales. ¿Eso significa que hay que dar el detalle del día a día? No, tampoco. Pero, a ver, si un socio dice que quiere ver cómo están las cuentas, lo que hay que enseñarle es el último presupuesto que se haya aprobado en asamblea y el último balance, las últimas cuentas anuales que se hayan presentado en asamblea. Y toda la documentación que esté relacionada con esas cuentas anuales aprobadas por asamblea. No hace falta enseñar el día a día. Es decir, pues quiero que me enseñes el recibí de hoy. Pues no hace falta, porque ese recibí puede que no esté ni contabilizado. Pero sí todo lo que hayamos aprobado y todo lo que esté relacionado con eso que hemos aprobado. Vale. Pues ahora vamos, como ya hemos hablado de la contabilidad que se puede llevar en la asociación, vamos a hablar sobre presupuestos y balance. En el artículo 14 de la Ley 1/2002 del 22 de marzo, reguladora del derecho de las asociaciones, dice en su tercer punto que las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea General. Para llevar a cabo la confección de las cuentas hay que tener en cuenta los presupuestos o fase de planificación, para ver cómo se van a desarrollar los proyectos de ese año, la contabilidad o fase de recogida de datos, que es todo cómo se está desarrollando, y luego balance o fase de evaluación, que es ver en qué punto final está, que eso es lo que se estaba comentando ahora Maribel, que tú puedes solicitar el presupuesto, ver cómo se iba a llevar a cabo al principio del año, y luego solicitar el balance de cómo está a día de hoy, el último balance aprobado. Aquí, en cuanto a los presupuestos, una de las obligaciones económicas de las asociaciones es la aprobación de presupuestos ante Asamblea General. No viene como tal recogido expresamente en la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, pero se entiende como parte de lo recogido en el artículo 14. Hay algunas comunidades autónomas que lo incluyen expresamente en su ley de asociaciones, como son Andalucía o Euskadi. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a un cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. De esta manera se puede definir una cifra anticipada que estima lo que se va a ser el coste que va a suponer la realización de dicho proyecto. ¿Presupuestos que hay? Está el presupuesto de inversiones y financiación de estas, que se incluyen las inversiones previstas cuyo gasto hay que repartir entre varios años, así como la financiación específica cuyo ingreso habrá que repartir también entre varios años. Otro tipo de presupuesto, el presupuesto de gastos e ingresos, se incluyen los gastos e ingresos achacables al periodo de tiempo considerado, incluyendo la parte previsiblemente consumida de las inversiones,
es decir, la amortización de la que hablábamos antes, y la parte de ingresos específicos de las inversiones proporcional a las amortizaciones. Y luego, presupuesto de pagos y cobros o tesorería, se prevé el pago y cobro de las cantidades que se derivan de las inversiones y su financiación, así como de los gastos e ingresos. Luego está el presupuesto de compra, que es el acto por el cual un bien pasa a ser propiedad de la asociación a cambio de un compromiso por nuestra parte de dar algo a cambio. En este caso normalmente suele ser económico. El gasto-consumo es el acto continuo de desgaste del valor del bien adquirido. El pago es el acto por el cual satisfacemos el compromiso adquirido en la compra. Por ejemplo, si el bien fuese, por ejemplo, un ordenador, podemos comprarlo el día 15 de enero. Gastarlo, consumirlo a lo largo de 4 años durante los cuales el ordenador nos es útil. Pagarlo 180 días después, quedando demostrado que la compra, el gasto y el pago son cosas diferentes. No sé si queréis, si tenéis alguna duda, termino este último párrafo y me preguntéis sobre todo este tema que quizás sí que suscita alguna duda. Cuando la compra tiene vida útil o lo que es lo mismo, se consume en un periodo de tiempo superior a un año, hay que aplicar como gasto de cada año la parte proporcional consumida a él. A este tipo de compras se llaman inversiones y a la parte proporcional de gasto que en ese año o en ese periodo se le llama, es lo que os he dicho antes, de amortización. Que luego habrá tipos dependiendo de el supuesto que quieras amortizarlo directamente, porque al final luego tiene desgravaciones fiscales dependiendo de cómo lo hagas. Pero al final, en fin, cuando tú compras el ordenador, pues tú llegas y dices, oye, que lo pago o lo pagas a 180 días. Tú tienes ahí la compra te dan el ordenador, el gasto es cuando tú pagas el ordenador, el pago es cuando pagas el ordenador y el gasto es todo aquello que se deriva de las amortizaciones de ese ordenador. No sé si tenéis alguna duda de esto o continúo. Bueno, creo que te has explicado muy bien, ¿eh? Porque no tienen dudas. Lo intento. Yo como yo estoy en el mundo de la banca, pues esto lo veo mucho. Así que quizás me es más fácil quizás explicarlo. A ver. Tipos de balances. Encontramos el balance de situación, el de pérdidas y ganancias y el presupuestario. Balance de situación es la situación económica estática de la entidad donde aparecen los bienes, los derechos y las obligaciones. Por lo tanto, como hemos visto antes, todo el patrimonio de la asociación. Nuestra información fundamental que nos aporta el valor de la entidad y cómo está distribuido este. Pues los materiales que tenemos, lo que tenemos como tal de derechos de cobro porque alguien nos debe dinero o los derechos o las obligaciones de pago que tenemos porque no hemos pagado algo todavía. Balance de pérdidas y ganancias, que es la información económica dinámica de la entidad, donde aparecen los gastos e ingresos realizados por un periodo concreto y por lo tanto los beneficios o pérdidas del periodo. Al final del periodo, pues tú ves, he ingresado tanto, he gastado tanto, pues entre gastos de personal, gastos de compra de material, pago de la luz, etcétera, he gastado 5.000, he ingresado 6.000, pues tengo un beneficio de 1.000 euros. Si lo haces al revés, pues entonces también tienes que mirar, controlar un poco quizás tu gasto. Y luego el balance presupuestario, que es una comparación entre el presupuesto y la contabilidad. Es decir, entre lo que vosotros habéis estimado que esa actividad o proyecto va a llevar a cabo o recursos que va a necesitar y luego cómo está ahora mismo ese proyecto pues nos ha dejado la contabilidad de tal manera que pues nos ha salido más rentable, más viable o menos viable en cuanto que hemos ganado o perdido dinero. Este balance es el más importante para una entidad y es el que tiene que ser aprobado en la Asamblea General, que esto es lo que nos contaba antes Maribel, de que es una de las cosas que se pueden solicitar por parte de los socios. Y ahora aquí tenéis un tipo de balance simple, el modelo simple, que como veis se especifica la actividad, los ingresos que ha tenido y los gastos, pues al final si te da una subvención municipal de 9.000 euros, pues lo contabilizas como ingreso y luego si tienes gastos en papelería, en un pago retrasado del año 2015, etcétera, que no habías pagado y lo pagas este año, pues al final tú ves, haces una comparativa y dices, pues mira, este año he sacado un beneficio que puedo gastar el año que viene de 129,05 años. Que esto también es aplicable a una misma actividad.
Si en la actividad que tú realizas, pues dices, mira, los ingresos que tengo, las cuotas de los socios, las subvenciones de no sé qué, el patrocinio de no sé cuál, tengo tanto. Luego los gastos de material, el profesor que tengo que contratar, etcétera, pues se puede hacer también por actividad. Luego también, aquí tenéis un modelo bastante simplificado de lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias, que en un balance como tal, lo que se llama o lo que recoge el plan general contable, encontramos, por lo menos para una empresa y una asociación, si lo queréis llevar a ese extremo o a ese ámbito, encontráis el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El activo es todo lo que tenemos nosotros, que ahí se contabilizaría, pues desde si tienes un local, si tienes una maquinaria, pues la impresora, o si compras, como habéis dicho, todo es inversión como tal, no es gasto, es decir, que va a prolongarse en el tiempo ese gasto que hiciste en su día y se considera inversión. Luego también tienes ahí los derechos de cobro, pues si algún socio te ha dejado pues yo qué sé, cuando haces, un socio te ha dejado de pagar, porque dice, oye, que te lo voy a pagar más adelante, pues tú lo pones en el activo como derecho de cobro. Y luego está el pasivo, que son todas las obligaciones que tienes tú, que es, pues, si tienes deudas con el banco porque has pedido un préstamo, en este caso no creo, pero todos los derechos todas las obligaciones de pago a un proveedor. Por ejemplo, si un profesor no le pagas el día que termina de impartir la clase y le pagas a 6 meses, por ejemplo, pues ahí se contabilizaría. Y luego el patrimonio neto, que ahí está todo el capital de la asociación, la aportación que se pone y todas las ampliaciones que se hacen después si se quiere, y las reservas y los beneficios y pérdidas. Lo de las reservas es, si tú en un año has tenido, por ejemplo, 1.000 euros de beneficio, al año que viene en reservas, tú puedes llegar y decir, oye, como en las asociaciones sin ánimo de lucro no puedes repartir dividendos, lo que se hace es meterse ahí a reservas. Pero bueno, esto quizás es una cosa más técnica que a vosotros no os compete tanto. Pero bueno, ya que lo he presentado aquí, quizás os será más o menos interesante. Y luego, Isaías ha levantado la mano. Pues Le pregunta, damos porque paso. además toda Isaías. la parte de contabilidad la hemos terminado. No, Isaías, el micrófono, actívalo, que yo creo que ya te ha dado Mario el paso ahora. Vale. Mira, con respecto a la tabla anterior que has expuesto, la anterior, o la anterior, esta. A ver, bueno, fíjate lo que son las cosas. Aquí dice subvención municipal, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, no podemos tener a fin de curso, a fin de año o a fin de curso económico, no podemos tener ningún beneficio, o sea, no podemos tener remanentes. ¿Por qué? Pues porque como tenemos que presentar toda la documentación de gastos al ayuntamiento para el año siguiente o para el curso siguiente, pues resulta que si no nos hemos gastado estos 129 euros que tienes aquí en la última casilla, pues resulta que al año siguiente de nuestro presupuesto nos quitarían estos 129,05 euros. Claro, pero bueno, es que este es un ejemplo quizás muy simple, no sé si quizás el más idóneo. Pero es muy ilustrativo. Sí, claro. Sí que es verdad que la subvención municipal que te da, pues para el desarrollo pues te pueden dar como hablábamos en los primeros días, el lunes yo creo, está la subvención que te puede dar para el desarrollo de todas las actividades o para una actividad específica. Si te da para una actividad específica, al final al final de esa actividad, que será a final de año cuando tú tengas que presentarlo o a principios del año siguiente, tienes que, efectivamente, lo que dices, todo lo que te he dado, si son 9.000 euros, tienes que habértelos gastado, y si no, me vas a tener que devolver la parte. Al final, oye, los presupuestos que se piden siempre son a veces estimativos. Haces una estimación de lo que puede ser y lo que no, pues lo tienes que devolver. Pero como ves, aquí también pone cuota de socios. Tú, si justificas que la subvención de los 9.000 euros o de los 3.000 que vienen después se ha gastado con las facturas correspondientes,
ese dinero tú al final tienes balance cero, ingresos tienes 9.000, gastos tienes 9.000, por esa actividad la tienes. Claro, luego tienes beneficio final de 129 euros porque las cuotas de los socios habrá años en los que se gaste toda o haya que poner más o no se gaste y digas, pues esto lo reservo para el año siguiente. Mira, este año es muy clarificador. ¿Por qué? Pues como todos sabemos, pues no se han podido tener ciertas actividades que se venían teniendo, pues no ha habido tanto gasto, ¿no? Y si habíamos recibido la subvención previamente a la pandemia, pues resulta que, claro, no hemos gastado, por decir algo aquí, que ya me gustaría a mí llegar a los 40.000 euros, madre mía, que no llegamos nosotros a 6.000 euros. Pero bueno, resulta que al no haber podido realizar todos los talleres y cosas que hacíamos, pues no hemos gastado la subvención. Pues bien, todo esto que nos sobra, pues ya hemos hecho la correspondiente renovación de convenio, porque nosotros estamos bajo convenio, pues estos 129 euros, como os he dicho al principio, estos 29 euros son desquitados de la próxima subvención. Claro, vamos, normal. Quiero decir, aquí, por ejemplo, tienes eso, los ingresos de, por ejemplo, si en los presupuestos que a la hora de pedir la subvención habéis estimado, imaginado el alquiler de un local, y claro, este año con el tema de la pandemia ya no se puede realizar, pues ese gasto no lo vas a tener. Aquí pone Ingrid, te lo tienes que gastar. Sí que han pedido paso porque todo va al hilo. Sí que si quieres, Isaías, vamos a dar paso a otra persona y luego si queda duda de no tengo problema. Que es la Asociación de Prevención. Sí, creo que ha pedido micrófono. Sí, mira, con el tema de lo de la subvención, a ver, hay que gastarlo, pero con aquello que es el contenido de la subvención, no en otra cosa Claro, claro. lo que ofrece la subvención. Nosotros nos conceden subvención salud pública y tienes que facturarles, dar información de gasto hasta el último céntimo, por el cual ha sido concedida para un proyecto para salud pública. Claro. Entonces, eso es así. Otra cosa es que dentro del balance, Isaías, yo no sé vuestra asociación, pero una cosa es que tienes que ser cero en cuanto a subvención, pero luego tienes el tema de cuotas de socios o tienes los donativos, que eso indudablemente no se va a llegar al gasto a cero cada año. Ahí es donde la explicación, cosa que agradezco porque me he enterado muchísimo del tema de lo que era el tema de la contabilidad y los distintos tipos. Os lo agradezco, Maribel y Miguel Ángel. Oye, yo quería hacer una pregunta que es de hace 2 días, pero tuve que salir antes, cuando se habló del tema fiscal. ¿Puedo hacerla? Porque sí, hazla. Vale, es que me tengo que incorporar otra vez a la consulta. Que es el tema, alguien comentó que había que hacer un modelo que era trimestral, hubiese habido actividad económica o no. ¿Era el modelo 036? No. Ah, vale. ¿Qué modelo es? El que haya actividad económica o no, hay que presentar, porque nosotros presentamos el de las retenciones del 111 y presentamos el 190. ¿El del IVA? El de IVA. ¿Presentáis el de IVA? Pues creo que no. Vale, es que sí, el tema es, no sé exactamente a qué te referías, no sé el modelo al que te refieres, pero si la asociación está dada de alta como actividad económica, sí, tiene y no está exenta de IVA, tendría que presentar el modelo aunque no lo haga, ¿vale? Y luego, si estás dado de alta como actividad económica, hay una serie de resúmenes que tienes que presentar, pero algunos de ellos son informativos. Por eso te decía, entonces, lo único, como yo creo que mañana ya os vamos a mandar todas las presentaciones. Si quieres, échale un ojo
y si tienes la duda concreta, pues te resolvemos la duda concreta que sea. Vale. A priori, si vosotros contratáis y hacéis retención, pues perfecto, presentáis el modelo 111 y, bueno, de hecho el modelo 111 hay que presentarlo siempre que haya una retención, efectivamente, o sea, no se puede dejar de presentar, ¿vale? Y de los otros, pues es que ahora mismo no sé a cuál te refieres, pero bueno, que lo vemos, ¿vale? Luego, a ver, alguien dice, la subvención concedida para una actividad la tienes que justificar en su totalidad. Sí. A ver, en esto el Ayuntamiento de Valladolid se ha columpiado alguna vez, y lo sé porque me ha tocado ayudar a algunas asociaciones, porque han hecho una convocatoria de subvenciones y han dicho, financiamos, voy a poner un ejemplo, un 80% del coste del proyecto y me justificáis el 80% del coste del proyecto. Pues eso no se puede hacer. O sea, la ley de subvenciones es muy clara. Se tiene que justificar el 100% del proyecto con independencia de la subvención que nos den. Si nos dan el 50% de la subvención, hay que justificar el 100% del proyecto. Si nos dan el 70% de la subvención, hay que justificar el 100% del proyecto. ¿Vale? Ojo, porque a veces concurrimos a convocatorias de subvenciones en las que pensamos que solo hay que justificar la parte que nos dan, y no es verdad. Hay que justificar el total del proyecto siempre. ¿Vale? Y me diréis, bueno, pero si el ayuntamiento no lo pone, bueno, pues si el ayuntamiento no lo pone, como ha pasado en el Ayuntamiento de Valladolid, y os lo digo porque lo sé de buena fe, o sea, que lo he vivido con el tema de la economía circular, no sé si alguno de vosotros está en algún proyecto de economía circular, pero o sea, se convocaron unas subvenciones con el tema de economía circular y el ayuntamiento en la convocatoria lo que hizo fue decir que había que justificar la subvención concedida, y no es verdad. 3 años más tarde, Europa le ha dicho que eso no puede ser y hemos tenido que echar para atrás, y entonces ha pedido a todas las asociaciones justificar el 100% del proyecto, ¿vale? Entonces hay que hacerlo así. Y a ver, y aquí me dice, y ahora te vuelvo a dar paso, puedes en este caso reformular previamente la actividad antes de justificarla y presentarla al organismo pertinente. Sí, pero solo en determinados casos, ¿vale? ¿Por qué? Porque a ti te dan la subvención para un fin y con unas características, y en la mayoría de los casos, bueno, sí, salvo que sea concurrencia competitiva. Si es concurrencia competitiva, te la dan por puntuación, en función de lo que tú presentas. Entonces, en esos casos, tú tienes que mantener los fines para los que has solicitado la subvención. Ese es el truco. Siempre hay que mantener los fines. Es verdad que la Ley General de Subvenciones, que no me puedo extender mucho, pero que de verdad que si queréis hablar de ella algún día nos lo ponéis y se lo trasladamos al ayuntamiento, expresamente dice que hay un porcentaje que se puede considerar no gastado o, por ejemplo, por ahorro de costes, ¿vale? Pero ese porcentaje es de un 10%. De manera que sobre cada 1.000 euros habría 100 euros que no podríamos tener que justificar en base a la Ley General de Subvenciones, ya que hemos hecho un ahorro de costes. El resto hay que justificarlo. Y sí que podemos reformular, pero si reformulamos y tocamos los fines, es decir, no justificamos bien los fines o no justificamos bien el tema económico, en esos casos el ayuntamiento, la diputación, el que sea, nos puede detraer económicamente la cantidad que nos ha dado. ¿Vale? Te vuelvo a abrir el micrófono. Sí, mira, es un tema, a ver si esto es así. A mí me ha llamado mucho la atención con el tema de las subvenciones y en concreto, ¿no? Las que nos han concedido y hemos solicitado, las de salud pública, en donde te dicen qué porcentaje aporta la asociación. Cofinanciación. Claro, de manera que recibimos, entonces podemos poner un 20% va a aportar sobre esa cantidad la asociación, y a la hora de justificar, justificamos todo. Claro, eso es lo que estaba yo diciendo. La subvención más, si es un 20% a mayores, lo que aportamos la asociación para ese proyecto, justificamos también la parte nuestra. Eso es a lo que yo me refería. O sea, hay que justificar el 100%, porque el sistema de subvenciones impide que tú puedas coger la subvención, justificar solo la subvención y no dar cuenta del resto del proyecto, ¿vale? Entonces, como es un modelo de cofinanciación en el que hay una aportación siempre de la entidad, es obligatorio justificar el 100% del proyecto.
De todas formas, tampoco me quería yo extender mucho en esto porque sé que es un tema que interesa, pero bueno, que el ayuntamiento ahora mismo, el Servicio de Participación Ciudadana está abierto a plantear acciones formativas con aquello que vosotros consideréis. De manera que si ponéis un correo y decís, queremos una acción formativa sobre esto, nosotros lo trasladamos al ayuntamiento y ahora a lo mejor para junio no se puede, pero probablemente para septiembre podríamos empezar ya con temas. De hecho, pues se podrían hacer acciones pues, para aprender a justificar o para aprender a este tipo de cosas. ¿Tienes que presentar facturas justificando lo subvencionado y lo que te exigen como cofinanciación? Sí, exactamente. O sea, hay que presentar facturas de todo. Y facturas con todos los datos que tienen las facturas. Y si no hay facturas, si hay recibís, hay que hacer un documento, el secretario de la asociación tiene que hacer un documento diciendo que se ha pagado eso por caja. ¿Vale? Porque si no, no tiene valor. O sea, solo se tiene valor documentalmente lo que es la factura y el pago con factura. Y ojo, porque los pagos no se deben hacer en metálico, ¿vale? Los pagos hay que hacerlos por transferencia, porque luego hay que justificar el pago, y justificar el pago en metálico es más complicado, ¿vale? Hay que hacerle firmar a una persona que lo ha recibido. Entonces, bueno, las facturas pequeñas no pasa nada, pero las facturas grandes, importantes, a partir de 1.000 euros, tienen que ir todas por transferencia. No se pueden hacer en mano. ¿Vale? De todas formas, ya os digo que bueno, que este tema da para mucho más. O sea, que yo supongo que lo acabaremos abordando con todos vosotros. Miguel Ángel, ponme la otra diapositiva un segundo, que acabo con esto, y la del otro, esta. A ver, este modelo de presupuesto es el modelo que exige el plan contable. Ese plan contable al que hemos hecho referencia, que tiene la obligación de llevar al día las asociaciones que están declaradas de utilidad pública, las fundaciones. ¿Y por qué este plan contable? ¿Por qué este plan contable? ¿Por qué este modelo? Porque este es el modelo que se considera por Hacienda como el adecuado para elaborar un presupuesto. Si os fijáis aquí, fijaros que tiene un apartadito incluso que es el impuesto de sociedades. Este es el modelo de una entidad que genera actividad económica. Y este sería el dinerito que hay que pagar por impuesto de sociedades. ¿Vale? O sea, que está pensado para una, digamos que sería el modelo más completo para una asociación. Son modelos que están en la agencia tributaria, ¿eh? O sea, quiero decir que están así definidos. Y que hace cualquier programa de contabilidad. Estos de los que hablábamos ayer, que preguntaba Sonia por un Excel. Bueno, pues esto se puede hacer con un Excel, o se puede hacer con el ContaPlus, o se puede hacer con cualquier otro programa de contabilidad. ¿Veis? ¿Veis que incluso aquí vienen, pues yo qué sé, los arrendamientos, el mantenimiento y la conservación, los servicios profesionales independientes? Servicios profesionales independientes son facturas de autónomos que nos han hecho a nosotros, servicios que nos ha prestado un autónomo a la asociación, ¿vale? El tema de los seguros, los servicios bancarios por las comisiones que nos cobran los bancos, los suministros, luz, agua, teléfono, ese tipo de cosas, ¿vale? El ajuste de IVA, en este caso porque esta asociación... Bueno, esto realmente es un ejemplo de una federación de asociaciones, pero bueno, el modelo es el mismo. Los gastos de personal, el resultado de las actividades, la amortización. ¿Os acordáis del concepto de amortización? Que os lo hemos explicado antes, ¿vale? Pues aquí se pondrían los gastos de amortización, el resultado financiero, el resultado antes de impuestos y el impuesto de sociedades. De manera que una vez pagado sociedades... Pues el impuesto de sociedades, esta federación tendría 12.610,38 euros de beneficio en un año. Si fuera negativo, los números, o sea, si fueran pérdidas, los números serían en negativo, ¿vale? Siempre. Gracias, Miguel Ángel. Vale. Pues seguimos, que tenemos que ver contratación, yo creo, ¿no? Sí, vamos a ello. ¿No hay más preguntas, no? Vale. Pues voy a salir de aquí. Se ha cortado la pantalla. Voy a poner la otra presentación de contratación. Aquí es esto. Aquí. Esto lo pongo pantalla completa. Y os comparto la pantalla, que sería esto. Compartir. Ahora, pues vamos al apartado bueno, que quizás también suscita... Bueno, aquí esta formación suscita interés por todos lados, la verdad. Hay ciertas cosas que más o menos, pero oye, yo entiendo que son cosas que a vosotros
os conciernen bastante. Vamos a hablar ahora de lo que es gestión de recursos humanos o hablando en claro es la contratación. A ver, ¿por qué no pasa? Las asociaciones no tenéis la obligación de contratar personal, pero sí que se puede, por las necesidades que tengáis cada una, contratar. Porque si la entidad como tal crece, se abarcan nuevos proyectos, etcétera, o se generan ciertas actividades económicas como talleres de campamentos, actividades de formación, etcétera. Las obligaciones contables de una asociación derivan de este artículo que nos va a ser... Perdón, me he liado, nada. Disculpad. Pues eso, que vosotros no tenéis la obligación de contratar a nadie, pero sí que hay veces que es necesario. El primer paso que dan las entidades consiste en gratificar a uno de los voluntarios para que asuman nuevas funciones y responsabilidades, ya que por lo general no se cuenta con suficiente dinero como para contratarle. Lo primero que hay que saber es que la gratificación es ilegal. Y eso Isaías nos lo ha dejado bien claro, que si alguien está allí, los participantes como tal de la actividad, no se le puede pagar. Si consideramos que se trata de un voluntario gratificado, según el artículo 7 de la Ley 6 de 1996 del 15 de enero, del voluntariado es la ley, de los voluntarios estaban obligados a rechazar cualquier contraprestación material que puedan recibir del beneficiario de otras personas relacionadas con su acción. Si consideramos que es un contratado, debería estar de alto en la seguridad social, tenerlo contratado, etcétera. Este sería el caso, como dice muy bien Miguel, este sería el caso del supuesto que ha hecho Isaías. Un voluntario que va a dar de manera puntual una charla a un sitio y por lo tanto está obligado a rechazar cualquier tipo de contraprestación, aunque sea un tomate, desgraciadamente, pero es así. No es el caso del monitor que cobra, ¿vale? Un monitor que cobra no es un voluntario, es un trabajador. Un monitor que cobra sería el segundo caso, sería el de un contratado. Correcto. Aquí hay alguien que habla. No, los voluntarios no pueden estar contratados. Si son voluntarios, y si son contratados es personal laboral. ¿Puede un voluntario convertirse en contratado? Sí. Haciéndole un contrato. Haciéndole un contrato, efectivamente. Exactamente. Vale, continúo. Contratación de personal. Básicamente existen dos maneras de contratar personal perfectamente factibles por parte de las entidades sin ánimo de lucro, que son la contratación mercantil o el contrato laboral. Contratación mercantil a profesionales autónomos, indicado para relaciones en las que se contratan servicios y que tenga por qué especificarse el lugar o el tiempo de trabajo que supondrían dichos servicios. La persona debe estar dada de alta como autónomo y la forma de pagar será por una factura emitida por el autónomo. Y el contrato laboral, indicado para relaciones en las que se pretende que alguien trabaje en un sitio determinado y sobre todo durante un horario preestablecido. Esta forma de contratar resulta muy sencilla para la persona contratada, pero implica gestión por parte de la entidad. Es decir, si tenéis en el local a alguien allí cogiendo el teléfono, el que está contratado, pues sería un contrato laboral, pero si llamáis a un profesor, un autónomo, para que dé un curso, una charla o algo, sería contrato mercantil para profesionales autónomos. Los contratos laborales se realizan cuando tenemos la intención de que él o la trabajadora realice su trabajo en un lugar determinado y en un horario preestablecido. Se formaliza por escrito utilizando los modelos de contratos laborales facilitados por el SEPE y establece una relación laboral entre dos partes en las que una actúa como empresa ante la Seguridad Social y el SEPE. La entidad contratante es denominada como empresa al margen de que lo sea o no. Es decir, vosotros que sois asociaciones, para el SEPE y para la Seguridad Social seríais una empresa. Y la otra parte es el trabajador. Y se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por toda la legislación laboral vigente. Se pueden distinguir distintos tipos de contrato en función de la duración de la jornada, la duración del contrato, el fin para el cual se establece el contrato, las características de la persona contratada. Si clicamos aquí, a ver si me deja, yo os lo puedo compartir. ¿Lo veis? ¿Veis la página web o seguís viendo la presentación? No, estamos viendo la presentación. Yo creo que tienes que cambiar de pantalla.
voy a ello. Nueva función, aquí. Compartir. En este enlace os lleva a las modalidades de contratos. Que aquí un contrato indefinido, contrato temporal, contrato para formación de aprendizaje, en prácticas, para los pescadores, y luego pues vienen unos anexos y las prórrogas de dicho contrato. Aquí os pone un modelo de contrato indefinido, también modelo de contrato temporal, etcétera. Por si en alguna situación, como esta presentación os la colgaremos, podéis entrar directamente a través de aquí. Y ahora vamos a ir otra vez a la presentación. Vale. Obligaciones que tiene el trabajador o trabajadora. Hacer la declaración de la renta anualmente, proporcionar sus datos a la entidad y firmar el horario de registro. Esto último ha entrado no hace tanto en la legislación. Sí, Maribel, ¿ibas a hablar? No, iba a decir precisamente eso, que lo de firmar el registro horario, como bien dices, es una novedad, pero es una novedad obligatoria para la empresa, es decir, para la entidad. O sea, quien tiene la responsabilidad de que el trabajador fiche o firme en el registro es la empresa, la entidad, no el trabajador. El trabajador, si no le decimos que firme, no va a firmar. ¿Vale? Entonces, aquellos de vosotros que tengáis trabajadores, sois los que tenéis que ponerle delante un papelito y decirle, fírmame que has estado trabajando tantas horas. Tal día y tal hora, ¿vale? No sé si espera, vamos a hacer una vueltilla así. A ver, levantad la mano o decidnos quiénes tenéis trabajadores contratados laboralmente. A ver si hay alguna asociación que los tenga. O son autónomos. Bueno, autónomos vamos a verlos después. Pero contratados laboralmente, ¿eh? Teresa dice que sí, vale. Vale, ¿y les haces firmar el registro horario? Vale, perfecto, Teresa, muy bien. Pues eso, de eso se trata, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es, igual que en este caso, funcionar como una empresa. Aunque sea para un taller, quiero decir, aunque contratéis a un trabajador, por ejemplo, un AMPA, contrata un taller a un trabajador para dar clases de aeróbic, me da igual. Si le contrata laboralmente, que tienen que firmar cada día que va a trabajar, aunque sea una hora los jueves y otra hora los viernes, tiene que firmar el registro horario, ¿vale? Es una obligación de la entidad. Y luego, cuando hablamos de proporcionar sus datos, hay un modelo que yo ahora no me acuerdo si es el 145, el modelo en base al que se hace la nómina, que es un modelo de los datos que tiene de la situación del trabajador. Es decir, de si está casado, tiene hijos, etcétera. Que a priori podríamos pensar que incumple la ley de protección de datos, porque le estás pidiendo datos a un trabajador, pero no es así, porque en base a esos datos, Hacienda te establece cuál es la retención que tú le tienes que hacer para luego pagar a Hacienda, que ahora veremos que como contratadores también tenemos una serie de obligaciones ante la Seguridad Social y ante Hacienda, claro. Vale, si queréis vamos a ver las obligaciones que tenemos nosotros como asociación, entidad o, como diría el SEPE y la Seguridad Social, empresa. Sería el alta en el censo retención y IRPF, hacer un contrato escrito, aunque puede formalizarse verbalmente o sustituirse por un presupuesto. Retener un 15% de la remuneración, el 7% de retención el año en el que se da de alta y en los 2 siguientes. Luego, pagar también las retenciones de IRPF trimestralmente, hacer un resumen anual del IRPF y entregar al trabajador el certificado de retenciones del IRPF. Contratación de ¿Alguna duda sobre las obligaciones? No, como no tenéis trabajadores, bueno, y Teresa que lo tiene, supongo que lo tendrá todo claro, pues perfecto. Pues venga, vamos a los autónomos que también dan de sí estos. Los autónomos. El contrato mercantil a profesionales autónomos establece una relación de igualdad entre dos partes en la que la persona contratada, se compromete a prestar un servicio determinado a otra parte, la entidad, a satisfacer por ello unos honorarios. Se puede formalizar de palabra o por escrito sin que sea necesario registrarlo ni elevar un documento público. Y las cláusulas específicas serán acordadas por ambas partes sin que puedan ir contra la legalidad vigente. Y su regulación está contenida en el Código Civil y en concreto en el artículo 1544.
pero suele sustituirse por un presupuesto firmado por la entidad. Con trabajadores autónomos, imagino que sí que trabajáis la mayoría, ¿no? ¿O tampoco trabajáis? Sí, efectivamente. ¿Y cómo hacéis con ellos? ¿Os pasan un presupuesto que vosotros aceptáis? Pues es lo que deberíais hacer, que os pasen un presupuesto y firmarlo, porque ese es el contrato. Es verdad que puede ser un contrato, mira, un contrato y todo, vale, no, el contrato no es obligatorio, ¿eh? Es conveniente, pero como mínimo un presupuesto que diga el importe que va a cobrar y el concepto por el que va a cobrar, para que luego no haya problemas, porque luego si no sí que puede haber. Factura con retención de IRPF o exenta de IVA si es formación, vale, perfecto. Y a los trabajadores autónomos, ahora lo veremos, hay que hacerles retención siempre, que es lo que os ha contado Miguel. Mire. Hasta aquí, vale. Hasta aquí todo correcto. Pues vamos como con los contratos laborales, las obligaciones profesionales de un autónomo. Darse de alta en el impuesto a actividades económicas correspondiente, en la seguridad social de autónomos, pagar mensualmente la cuota de la seguridad social de autónomos, hacer declaraciones trimestrales de IVA, salvo que la actividad esté exenta de IVA, presentar el resumen anual del IVA, salvo que la actividad esté exenta de IVA, hacer la declaración de la renta anualmente, darse de baja en el IAE, en el impuesto a actividades económicas, cuando finalice la actividad profesional y darse de baja en la seguridad social de autónomos con la finalización de la actividad profesional. Los modelos eran del IVA, era el 303 el trimestral y el 390 el anual. Obligaciones para nosotros como entidad: darle de alta dar la alta como empresa en la seguridad social, alta en el censo de retenciones de la IRPF, registrar el contrato en el SEPE, alta del trabajador o trabajadora en el régimen de la seguridad social correspondiente, hacer nóminas mensuales, los pagos de los seguros sociales mensualmente, presentar las declaraciones trimestrales de retención del IRPF y pagarlas, presentar el resumen anual de retención de IRPF, la prevención de riesgos laborales, la protección de datos, dar de baja al trabajador o trabajadora al finalizar el contrato en el régimen de la seguridad social y entregar al trabajador el certificado de retenciones de IRPF. No sé hasta aquí cómo lo veis, porque vamos a pasar ya a la parte de voluntariado. Precisamente el tema de la prevención de riesgos laborales, fijaros, es obligatoria a partir de que tengamos un trabajador en una sede a nuestro cargo, ¿vale? O sea que eso también es importante. Y el tema de la protección de datos, ya lo hemos hablado, también es obligación de las entidades hacerlo. Entonces, bueno, pues cada vez nos van poniendo más obligaciones, ¿vale? A las entidades. Obligaciones que hay que ir conociendo y bueno, pues es así. A ver, dice Ana, pues lo veo regular. En nuestro caso se trata de charlas puntuales, pero ¿te refieres a la formación con contratación autónoma? Entonces no hace falta. O sea, hablamos de... pues esto está mal, perdón, lo hemos puesto mal. La prevención de riesgos laborales es para cuando tenemos trabajadores contratados laboralmente, ¿vale? En el caso de un trabajador contratado por cuenta o un autónomo, es el autónomo el que tiene que hacerse su propia prevención. A ver, una vez nos hicieron una factura sin IVA por una actividad de teatro, ya no sé si está bien. Pues esto lo hemos venido comentando hace, yo creo que si no ha sido la semana, ayer ha sido antes de ayer. A ver, todas las actividades teóricamente tienen que tener IVA, ¿vale? Todas, menos la formación reglada o algunas actividades específicas que la ley de IVA, que yo creo que yo creo que Miguel os ha puesto una diapositiva, y algunas actividades que están exentas. Las actividades culturales, no culturales, las actividades profesionales culturales, como por ejemplo los pianistas, los músicos, el teatro, todo este tipo de cosas sí que puede estar exento. Con lo cual es posible que os hayan hecho una actividad sin IVA, o sea, una factura sin IVA para una actividad de teatro. Podría encajar, podría ser dentro de lo lógico que no vería mal, o que no viera mal, sino que sería justificable de cara a Hacienda, ¿vale?
ese tipo de actividades podría ser que sí. Pero ojo, porque no, tampoco todas las actividades de teatro, por ejemplo, si es una actividad realizada por un grupo juvenil, pues no, porque no es profesional. Ahora, una actividad de teatro realizada por un actor, pues entonces sí, ¿vale? O sea, la exención de IVA en este caso está ligada al ejercicio profesional de la persona que hace el trabajo, por decirlo así. Es decir, así es un profesional del tema o no es un profesional del tema. Vale, pues esto de prevención de riesgos laborales, perdonad porque esto nos hemos equivocado. No va aquí, ¿eh? No va con la contratación de autónomos, va con la contratación laboral. Lo tengo puesto para cambiarlo. Uy, eso, cámbialo. Y sí que es verdad, Ana, que la contratación laboral implica más obligaciones que la contratación de personal autónomo. La contratación de personal autónomo es el autónomo el que tiene que hacer todo el esfuerzo, quiero decir, pero la parte de la contratación laboral la hace la entidad, con lo cual es la entidad la que tiene que asumir todo el trabajo, por decirlo así. A ver, cuando pagamos una escuela para padres por parte de un profesional con factura, ¿está mal hecho? No, no, no. La factura hay que hacerla siempre. Otra cosa es el tema del IVA o no. Vamos a ver, en este caso, en la escuela de padres por parte de un profesional, esto es un monitor. Es un monitor que ha dado un taller. Vale, este monitor que da este taller tiene que haceros factura. Y tiene que haceros factura con IVA. Salvo que vuestra asociación se dedique a dar talleres para padres y sea una escuela de padres o tenga entre sus objetivos el ser una escuela de padres, ¿vale? Nosotros hablamos de contrato mercantil, ¿verdad? Sí, claro. O sea, cuando hablamos de un autónomo, estamos hablando de contrato mercantil. Cuando hablamos de un contratado laboral, sería un contrato laboral. Pero en tu caso entiendo, bueno, si quieres, espera, que intento abrirte el micrófono para que nos lo expliques, que a lo mejor no nos estamos entendiendo y... No sé si... Sí. ¿Me oye? Sí, sí. Hola. Pues nada, yo represento a una AMPA. Entonces, cuando se hace un taller para padres, al profesional o a la profesional que venga a darnos la charla, nos hace su factura pertinente, se la pagamos y ya está, no tenemos más nada que ver con ello. Salvo su pago y punto. Si existe retención de IRPF o no, entonces actuaremos en consecuencia. Es lo que creo que entiendo. Cuando he visto tantas obligaciones por parte de la entidad, de repente, claro, y es que contratación... Está mal el titulillo de aquí. Esto no es contratación de autónomos, esto es contratación de personal laboral. Por eso digo que nos hemos equivocado, ahí me he equivocado yo con los títulos. Esto es contratación laboral, ¿vale? ¿Por qué? Porque contratación autónomo es efectivamente lo que tú dices, Ana, es el autónomo hace su factura y lo que tú haces es pagarla. El autónomo tiene obligación de ponerte una retención e IVA. Y esa retención es la que nosotros luego declaramos en Hacienda, ¿vale? La Perfecto. que enviamos en el modelo. Entendido, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, lo voy a cambiar y... Sí, sí, porque... Uy. Y así seguimos, que ya nos queda poquito. Venga, que nos queda ver el tema del voluntariado. Creo que te ha apagado el micrófono, Miguel. No sé si ahora lo tienes abierto. No, a ver, espera, Miguel, aquí. Yo creo que lo puedes reabrir, ¿eh? Que creo que te lo he apagado. Vale, sí, estoy. A ver, yo creo que lo estoy. He lanzado a apagarlo y te he dado... Vale. Vale, pues ya lo he arreglado, yo creo. Sí, eso lo corregimos y para mandároslo y así os lo mandamos bien y correcto, para que no haya duda. Vamos a la parte del voluntariado. El voluntariado es una... Espera, que yo no lo veo en pantalla, no sé si lo estás compartiendo. Esperad, claro, que como me he ido a editarlo, esperad, disculpad, los fallos del directo. A ver. Ahí estamos, ahora sí, ¿no?
Ahora sí, perfecto. Vale. El voluntariado es una opción altruista, interesante, y son millones de personas en España que más allá de sus fronteras que realizan una labor encomiable. Conviene saber cuáles son los límites de esta actividad para no realizar un uso incorrecto de todas las posibilidades que ofrece. Muchas ONGs y clubes deportivos hacen uso de esta figura para cubrir algunos huecos, y aunque está bien, hay que remarcar que nunca es sustitutiva a una actividad laboral común. En España, por la Ley de Voluntariado, la Ley 45/2015 del 14 de octubre de voluntariado, que rige a aquellas personas que realizan una actividad sin ánimo de lucro en un club deportivo o asociación, según la comunidad autónoma, esta ley puede estar regulada o no. Vamos con ello. El voluntario no se considera un trabajador retribuido, por lo que determina el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores. Un voluntario realiza una labor de benevolencia y por lo tanto no se aplican los elementos comunes a la legislación laboral. Por ejemplo, no hay que darlo de alta en la Seguridad Social, como sí correspondería con un trabajador por cuenta ajena. La actividad se realiza cuando es posible y unas pocas horas al día, sin que sea obligatoria la presencia continuada. El voluntario firma un compromiso que incluirá derechos y obligaciones, pero no un contrato. No se puede cobrar por el desempeño de una actividad porque, si fuese así, estaría realizando una labor equivalente a la que se origina en un puesto de trabajo. Es decir, no puede sustituir a un trabajador con un voluntario. Ahora bien, la legislación permite cobrar determinados casos, por ejemplo, gastos de transporte o de otro tipo, lo que se conoce como compensación. Tú le puedes dar una compensación por gastos de transporte por si se tiene que desplazar a cierto punto. Pero lo que es un salario como tal no se puede, porque si no sería un trabajador. Tampoco tiene las obligaciones que tiene un trabajador, como asistir con un horario, etcétera, y un voluntario puede ir, se firma un acuerdo, no un contrato, un compromiso en el que se establece lo que va a hacer, pero no es para nada un contrato. Esa persona, si no lo hace, no es un contratado. Eso es lo que tiene que quedar bien claro. La compensación económica está relacionada directamente con los gastos en los que se puede incurrir un voluntario: gasolina, peajes, billetes de tren, de avión, autobús, cuando atraviesen fronteras, e incluso comida o alojamiento. Si, por ejemplo, se realiza una actividad en Cuenca y tiene que ir el voluntario, pues esos gastos sí que es la compensación que, pues, del alojamiento, de transporte, eso sí que tiene que ser pagado. Pero no se le debe pagar nunca por la prestación del servicio de voluntario, porque en este caso sí que habría una retribución. Tampoco está permitido pagar a más de un voluntario por cuestiones de mérito o esfuerzo. Es decir, si hay una persona que porque es muy buena le decides dar más, eso no, como no se le paga, no se le puede por mérito dar nada. A ver, alguien levanta aquí la mano, creo. Isaías también está estudiando la ley de voluntariado. Y ahora, ¿en qué condiciones un voluntario tendría que cotizar como trabajador por cuenta ajena? Cuando la función supuestamente voluntaria esté ocupada un tiempo del día equivalente al de cualquier jornada laboral. No hay que considerar que el voluntario está concebido como una actividad de tiempo libre. No hay que olvidar, perdón, es decir, no tiene esa obligación como un trabajo de que le ocupe la mayor parte del tiempo. En caso de que se pague un dinero que no esté asociado a los gastos de transporte o a la comida, sería como trabajador por cuenta ajena. Si el voluntario tiene la obligación de fichar una determinada hora o de realizar una labor similar a la de un puesto de trabajo convencional, también se consideraría trabajador por cuenta ajena. Y en el supuesto de que el voluntario cobre un tiempo por su labor de voluntario de manera retribuida, corresponderá dar de alta al trabajador y reconocer la antigüedad durante todo el tiempo que lleva prestando servicios. Es decir, pasaría directamente a ser trabajador. No sé si tenéis alguna pregunta sobre todo esto, porque creo que es lo que más en su momento. Ana, tengo aquí las preguntas que formulaba el otro día. Pues podemos aprovechar y las respondemos ahora con el tema, decía, con el tema de la contratación. ¿Cuáles son las formas de contratación para profesionales que las impartan? Pues como hemos visto, si es una persona autónoma, pues como contrato mercantil. Si lo haces como contratado laboral, porque en este caso, como entiendo que es una actividad concreta, el supuesto que nos ponías, sería como contrato mercantil. ¿Se podría llevar a cabo a través de voluntariado?
Pues como hemos visto, no, porque la persona voluntaria no tiene esas obligaciones y tampoco puede percibir un salario, porque no hay contratación como tal. ¿Se podrían llevar a cabo a través? No, perdón. ¿Qué deberes tenemos con las administraciones públicas en caso de que se realizaran? Como hemos visto, si es un contratado mercantil, pues sería desde si lo haces por autónomo, se tiene que dar de alta y tú tienes que establecer en el régimen que se lleva a cabo. Luego, vamos, lo que os habéis asustado un poco como por el tema de los requisitos, que ya digo, los vamos a corregir porque sí que ha sido un lapsus, pero bueno, disculpando nuestro fallo. Y nos pregunta también Ana que si se impartiesen las clases online, sean online o no, como hemos visto además con la pandemia, si tú contratas a alguien, da igual que sea online o no, no hace falta la presencialidad de esa persona, pero si la estás contratando porque realice o va a realizar una actividad, esa persona recibe una contraprestación, tiene que ser contratado ya sea online o de manera presencial. Ana, si tienes alguna duda más, puedes aprovechar. Nos dices y te abrimos el micro, que igual me he expresado quizás en algún momento de manera dudosa. A ver, que voy aquí. Si no tienes más dudas, tampoco es obligatorio, ¿eh? Vale. No os sintáis presionados. Sí, nada, daros las gracias porque sí, está todo solucionado. Todas las dudas que tenía están solucionadas. Bueno, pues nos alegramos, entonces. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues Isaías, que sí que ha levantado la mano. Pues mirad, una cosa que yo creo que a ninguno de vosotros os va a sorprender. Yo cobro una nómina inmensa por el voluntariado. ¿Cuál es el montante? Pues os lo digo. La gran satisfacción que noto cuando terminamos un taller. La satisfacción de la gente a la que has prestado tu ayuda y no lleva a cabo ni un solo euro. Y esa es una satisfacción de voluntariado que es el mejor pago que se puede recibir en esta vida. Simplemente. Gracias. Gracias a ti, Isaías. Mira, dice Ana que es emocionante oírte, Isaías. Y dice Ingrid que qué grande eres, para que vea. Te estás haciendo un público aquí, ¿eh? Ya, pues somos muy humildes y trabajamos exclusivamente, como os he dicho en alguna otra ocasión, solo con personas mayores. Y es una pena porque todo esto, inclusive a mí, fijaros, este primer taller de Actúa me está viniendo estupendísimamente, aunque todavía me queda exageradamente grande, ¿no? Pero hay mucha falta de alfabetización digital y todo esto. Y entonces, pues no os podéis hacer una idea de la satisfacción que cuando terminas un taller haya aprendido la gente a hacerse su correo electrónico, a comunicarse con su hijo que está en Australia o en África o en América, en fin, cosas de esas. Pues el que te vean por la calle y te saluden agradablemente. ¡Ay, el profe! Nosotros no somos profesores, somos voluntarios, ninguno tenemos ninguna carrera, sobre todo del grupo nuestro, vamos. En nuestro voluntariado no tenemos ninguna persona que tenga una carrera. Todos hemos aprendido de este tipo de talleres como este que estamos dando actualmente. Lo que pasa es que, como os he dicho desde el principio, solo para mayores y sin ánimo de lucro. Gracias a todos. Gracias, Isaías. Bueno, que sepáis, mañana mi compañera Raquel os va a explicar que la semana que viene, yo creo que ya os he dicho algo, pero bueno, que la semana que viene vamos a tener un taller muy enfocado a cómo ha cambiado el asociacionismo
con motivo de la pandemia. ¿Así ha cambiado o no? Quiero decir. Y también cómo tienen que cambiar las asociaciones para adaptarse un poco a la situación actual y para acoger a gente, ¿no? Para que la gente se integre en esas asociaciones, para que sumen, para que haya más voluntarios y no solo gente que quiere cobrar por hacer cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo digo porque mañana, como es el último día nuestro, pues aprovecharemos y os lo contará Raquel, porque es la semana siguiente. Y sí que os digo que va a ser un taller mucho más participativo, porque no es tanto de enseñaros, sino de compartir experiencias y de ver cómo entre todos pues se pueden hacer nuevas cosas, ¿no? O cómo se pueden hacer. Es lo que llamaríamos, no sé si habéis oído la palabra networking, que está muy de moda, y es eso de que todos nosotros aportamos algo, escuchamos a los demás, intercambiamos experiencias y podemos llegar a hacer incluso cosas juntos, ¿no? Pero bueno, ese tema de voluntariado es uno de los que va dentro de la pandemia, no en el apartado de obligaciones fiscales, contables y de seguridad social, sino en el apartado de lo que significa realmente el voluntariado, ¿no? Que quizás hay algunas asociaciones que no tienen claro el fin de una asociación, por decirlo así. Pero como es objeto de la semana que viene, pues no me quiero extender, que es que me tiráis de la lengua y luego no puede ser. A ver, dudas que tenemos, nada, 5 minutillos. Dudas que tengáis sobre el tema de la contabilidad. Mañana, gracias a ti. Mañana tenemos el último día. Creo que Miguel, cuéntanos qué vamos a ver mañana, para que lo sepan ellos, por si tienen alguna duda o quieren preguntar alguna cosa más. Vale, voy a hacer un breve resumen final de lo que hemos visto, quizás con lo que yo he podido anotar que es más interesante para vosotros, porque al final, oye, nosotros nos debemos a vosotros, que sois los que necesitáis la formación, y hay ciertas cosas que quizás por lo que he visto, os suscitan más inquietud y más pregunta. También vamos a ver lo que es una asociación de utilidad pública, porque también eso sí que es una de las cosas que al principio del taller sobre todo lo habéis visto, cómo se solicita, etcétera. Sí que querría que, oye, todas las preguntas que tengáis, intentaré que, bueno, pues hemos intentado que fuese interactivo para que cada vez que se hablase de algo, para no dejarlo al final, que luego yo recuerdo cuando estaba en la universidad que cuando las preguntas eran al final se me solían olvidar. Así que mañana más de lo mismo. Intentaremos que el plazo para preguntas sea mayor, para cualquier pregunta que tengáis. Si no nos diese tiempo a todo, oye, o si queréis ahora que veis algo que mañana preferís que, oye, pues podíamos volver a incidir en esto, escribirlo por el chat y lo veo. Lo veo, lo pongo en la presentación porque yo entiendo un poco lo que más os ha generado duda. Por suerte el tema del voluntariado ha sido algo bastante claro para vosotros y bueno, pues que yo pensé que iba a suscitar más preguntas, pero bueno, a lo mejor, oye, o no salen ahora o mañana las queréis ver. Bueno, pues no sé si tenéis alguna otra pregunta sobre el tema de hoy o sobre lo que hemos estado viendo de aquí hacia atrás. Muchísimas gracias, Isaías. Pues si no tenéis más preguntas, lo podemos dejar aquí, tranquilamente, que no hace falta agotar el tiempo y así supongo que todos tenemos más cosas que hacer. Os vemos mañana, que ya os digo que será el último día. Si tenéis dudas, consultas, lo que queráis, pues nos escribís y mañana las tratamos. Y si hay algún tema que queréis abordar, también, si nos lo decís con un poco de tiempo y nos da tiempo a prepararlo, pues perfecto. Si no, pues siempre se lo podemos decir al ayuntamiento y a realizar alguna acción concreta que a lo mejor no sea de 10 horas, que sea de 2 o de 3 o de 4, de las que se necesiten, pues relacionada con todo lo que estamos viendo, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Hasta mañana, chicos.